¿Qué tal para todos los que se están conectando? El sistema dice que está avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir en vivo. Muchas gracias. Y vamos a hablar del 10 de agosto. Un día como hoy, hace 4 años, salimos a marchar los colombianos de manera masiva. Entonces no podíamos dejar pasar este día sin hablar al respecto. Este libro, que se llama Un movimiento católico contra la ideología de género y la subversión cultural, surgió como una compilación de escritos que se hicieron en esos días combatiendo precisamente el tema de Gina Parodi y las cartillas de ideología de género. Mucho de lo que hay acá expresa el combate que se hizo en esa época, que fue sobre todo eh, con escritos, con artículos. Y quiero referirme para iniciar esta transmisión que acaba de iniciar a un artículo que se llama El mártir Urrego, otra de las mentiras de Colombia diversa. Ese artículo es un poco fundacional de esto que hemos hecho, porque fue el primer artículo en el país que combatió la ideología de género en un caso muy sonado que fue un montaje y que logró los propósitos que esos grupos se habían propuesto. Y concretamente me refiero a casi que acabar un colegio católico, llevar a la cárcel a su rectora y a la psicóloga, hasta el punto de que este año fue una de las audiencias finales y la psicóloga apareció en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación obviamente le iban a dar toda la amplificación a ese caso en particular, y apareció diciendo que ella pedía perdón por haberle pedido a Sergio Urrego que le informara a sus padres de las relaciones que tuviera en el colegio. Eso es un despropósito total y absurdo. Y ese caso, el caso de Sergio Urrego, redundó con el tiempo en las famosas cartillas de ideología de género. Voy a leer el artículo, es muy corto, pero es fundacional de la batalla contra la ideología de género, que no inicia con las cartillas, sino que inicia en el caso del montaje de Sergio Urrego. Esto es del 14 de agosto de 2016, unos días después de que se hizo la marcha, pero refiriéndonos al antecedente de lo que ocurrió con ese caso. Juanita León, directora del importante sitio La Silla Vacía, sin darse cuenta, desbarató el lobby gay en Colombia al afirmar que a raíz de las marchas del 10 de agosto se demostró la fragilidad de las conquistas judiciales a través del litigio estratégico donde el movimiento LGBTI ha concentrado una parte significativa de su esfuerzo. La sentencia de la Corte Constitucional C-85 de 2016 dice que los niños no deben tener cátedra sexual. Sin embargo, Colombia Diversa, aparato promotor del homosexualismo en Colombia, ha querido manipular a Urrego para apalancar sus intereses a un nivel grotesco, llegando hasta lo más querido de nuestras familias, nuestros niños. Curiosamente, en el muro de Facebook de Sergio Urrego publicó esta aterradora frase el 27 de junio de 2014, mes y medio antes de suicidarse: elige pudrirte en un hogar miserable. Bastaba con saber que Sergio vivía solo, que la mamá vivía en Cali, que el papá no vivía con él y que él vivía con la abuelita de más de 91 años y que él era el que atendía a la abuelita. Era lógico que un joven sin dirección y guía en el hogar pudiera tomar cualquier rumbo, como fue este el caso. Y así se manifestó en el colegio donde Sergio asistía. Los papás del muchacho, que aparentemente tenía una relación con él, Danilo Pinzón, Horacio según otra versión, llevaron unas fotos, entre comillas, al colegio, entre paréntesis, y manifestaron que Sergio estaba acosando sexualmente a su hijo,
Quienes hablaron de acoso que ejercía Sergio no fue el colegio, fueron unos padres de familia. También aparece publicado en su Facebook la frase «Nuestros sueños no caben en sus urnas», el 25 de mayo de 2014, y antes de eso una fotografía de la ULE, Unión Libertaria Estudiantil, anarcosindicato. Las cartas de Sergio Urrego muestran una constante, sus tendencias anárquicas y suicidas. Un muchacho a los 16 años con semejante carga de responsabilidad frente a su abuelita, soledad, inquietudes sobre la sociedad en la que vive y ninguna guía cercana puede convertirse en cualquier momento en una bomba de tiempo. Este fue Sergio. En ninguna parte él habló de discriminación. Qué curioso. Sin embargo, aquí empieza el viacrucis del sistema educativo por cuenta de un factor no esperado. Al ocurrir el suicidio del joven Urrego el 4 de agosto de 2014, lanzándose de la terraza del centro comercial Titán Plaza, aparecieron en el escenario unos protagonistas, Colombia Diversa. Colombia Diversa hizo una tutela que firmó la señora Reyes, se presentó sin ningún requisito de procedibilidad y las pretensiones, aunque salidas de todo el ordenamiento jurídico, ya que una tutela se falla a favor de la parte interpartes, no como aplicación para todo el país, erga omnes, artículo 86 de la Constitución Política, la protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. Da la impresión que las pretensiones fueron copiadas y pegadas en la Corte Constitucional al pie de la letra para sacar la sentencia T478 de 2015, sin pensar que de nuevo estaban contrariando la Constitución Nacional. Curiosamente, lo que el manual de convivencia del colegio decía con respecto a lo que se presentó con Urrego en su artículo 621213 era que las relaciones de pareja deben ser autorizadas y de pleno conocimiento de los padres, como debe ser con jóvenes menores de edad. ¿Era un acoso el que el colegio le pidiera al muchacho Urrego que su familia supiera de su relación? ¿Acaso este no es otro caso de abuso de la acción de tutela en Colombia? Por supuesto que lo es. Colombia Diversa sagazmente aplastó mediáticamente al colegio, haciendo el show al que nos tienen acostumbrados, para que no se reaccionara, y le ordenó mediante la tutela que se callara, se abstenga de seguir difundiendo versiones de los hechos. Si Colombia Diversa se atrevió a decir que las cartillas con la ministra no tuvieron ningún valor, ¿no se atreverían a decir otras mentiras en beneficio de su causa? Paradójicamente, al día siguiente de la marcha del 10 de agosto, así como pusieron a firmar a la señora Reyes la tutela, la hicieron salir a medios a desmentir la marcha, sentencia en mano, como si la verdad formal fuera superior a la verdad real. Colombia Diversa, con el argumento de la discriminación, la cual nunca ocurrió, llevó con alevosía a la detención domiciliaria de una sencilla directora de colegio que por 28 años brindó con gran esfuerzo de educación a muchos de los jóvenes colombianos y una sanción al mismo colegio. Usaron el desastroso caso de un joven abandonado que se suicidó, que coincidencialmente era gay, para convertir en delincuente a quien no esté a su favor, con ayuda de la vergonzosa Corte Constitucional. El gran mártir de este caso fue un colegio católico, el Colegio Gimnasio Castillo Campestre, y su rectora Azucena Castillo, un colegio que de la noche a la mañana fue enviado a la hoguera por cuenta de Colombia Diversa, que aprovecha toda oportunidad para pretender ir a la intimidad de los hogares colombianos e influenciar sus decisiones. Bueno, ese fue el artículo que yo le digo, pues obviamente tenemos artículos de muchos años antes, pero fue un artículo que le hizo frente y desenmascaró lo que suscitó la marcha del 10 de agosto de 2016. Desafortunadamente, hoy se hicieron algunas manifestaciones hablando
de otro discurso, un discurso distinto, que era el de la libertad de educar. Si nosotros nos quedamos con el discurso de la libertad de educar a secas, pues la libertad de educar la puede enarbolar la mamá de Sergio Urrego, las feministas, los abortistas y demás. Aquí lo que nosotros señalamos fue una sentencia de la Corte que sigue vigente y que estos grupos no van a parar hasta que aplasten a todos los hogares de Colombia. Y estamos hablando de la sentencia T478 de 2015, que desafortunadamente en la, comillas, celebración que algunos grupos hoy hicieron del 10 de agosto, jamás mencionaron, jamás. Y es que desafortunadamente estas luchas se dan como los vaqueros en las películas de vaqueros que salen de las cantinas borrachos, es decir, disparando al aire sin rumbo fijo. Está bien poner el retrovisor y mirar hacia atrás un logro que fue de muchos, incluyéndonos. Sí, yo creo que sí está bien decir que qué bueno que se celebra el 10 de agosto y ahora le pusieron un nombre, Día de la Libertad de Educar. Pero eso combate lo que generó el 10 de agosto. Por eso fue que salimos nosotros a marchar. A mí me parece que las dos respuestas son no. Nosotros salimos porque hubo una sentencia de la Corte que produjo que el Ministerio de Educación modificara los manuales de educación, cosa que siguió haciendo y que está ejecutando hoy en día, y que nos impusiera la ideología de género, que antes, digamos, apareció un elemento puntual que se pudo señalar, que fueron unas cartillas, pero que hoy está transversalizado a través de absolutamente toda la educación, y hablemos de la educación del Distrito Capital, que aunque el Colegio Gimnasio Castillo Campestre queda en la zona de Tenjo, digamos que se puede asimilar por donde se suicidó Sergio Urrego y donde ha sido la influencia de Colombia Diversa, a Bogotá. Ahora tenemos una alcaldesa que es la encarnación de la ideología de género, que dijo en su discurso de posesión que va por los niños y que va a modificar la educación. El primer discurso, el que no dice hoy en día en Noticias Caracol, pero que fue el primero que dio después de posesionarse a las 6 de la mañana el día siguiente, es decir, estamos hablando del 2 de enero, fue que se había reunido o que se iba a reunir con el Consejo de Sabios para mirar el tema de la educación. Hoy nuestro país está a puertas de arder en llamas, fruto de que la educación ha sido modificada, de que existen organizaciones como FECODE que no solamente adoctrinan en ideología de género, sino en todo lo que defiende la izquierda, y han pervertido y cambiado las mentes y los corazones de nuestros jóvenes. Tenemos de nuevo el M-19 en armas. Tenemos reclutadores de las FARC en las universidades y colegios. Tenemos reclutadores del ELN y de otros grupos delincuenciales. Las drogas, gracias a la señora Miranda, representante de la Cámara del Partido Verde, otra vez circulan en las puertas y parques cercanos a escuelas que hoy están cerradas, pero que esperan, como el lobo esperó a Caperucita, que lleguen nuestros estudiantes para que reciban la mal llamada dosis personal. La situación no puede ser más apremiante en nuestro país, y nosotros hoy estamos celebrando el Día de la Libertad para Educar.
A mí me parece que si no se ven las otras aristas de la situación que estamos viviendo, salir a celebrar el Día de la Libertad para Educar es no solamente un disparo al aire, sino más bien un disparo al pie. Nos estamos disparando en el pie, porque por andar celebrando lo que no hemos triunfado, porque no hemos triunfado, es que nos ha pasado lo que nos ha pasado en Colombia. Yo quisiera contarles que adicional a los temas de la Corte Constitucional, yo tengo otro artículo en este libro que se llama La raíz de todos los males, la Corte Constitucional. Ustedes saben que ahí está el aborto y todo lo demás. A raíz de este texto, acá tengo les presento la verdad de los acuerdos de La Habana en ideología de género. Seremos un Estado gay. Esto fue escrito el 29 de agosto de 2016. A mí que me diga alguien si en algo de lo que yo escribí en este texto me equivoqué, si de pronto me excedí, si dije algo que no ha ocurrido. Absolutamente todo ha ocurrido, absolutamente todo. Entonces, por eso quisimos salir a hablar, porque la esencia de la marcha del 10 de agosto de 2016 no fue el discurso a secas de libertad para educar, sino fue en el fondo el mismo eslogan que usaron en Perú, y era que con nuestros hijos no se metieran, que con nuestros hijos no se metieran. ¿Qué hemos hecho nosotros para combatir ese con nuestros hijos no se metan, si hoy tenemos una alcaldesa que fue y es, digamos, ideológicamente de Colombia diversa, si promovió este 28 de junio con banderas en todos los perfiles digitales de toda la administración distrital, la ideología de género, y todos sabemos que es parte fundamental de su accionar revolucionario. ¿Qué hemos hecho para combatir eso? Si hoy estamos celebrando otra cosa distinta. Hoy la Universidad Pedagógica publicó el listado de sus cursos gratuitos para jóvenes que quieran tomarlos. Uno de esos cursos se llama Educación Transexual. Mañana lo publicaré aquí en mi Instagram para que ustedes vean la imagen. Entonces, si nosotros estamos hablando de libertad para educar, ¿eso significa que la pedagógica puede hacer eso que pretende hacer, educación transexual? ¿O que los diplomados que tiene la Universidad del Rosario también sobre perspectivas transexuales lo pueden hacer porque hay libertad para educar? Yo creo que aquí nos estamos equivocando en el eslogan. Nosotros nunca salimos el 10 de agosto para decir un mensaje simplón de libertad para educar. Los que me conocen saben que yo no hago acuerdos con políticos, que no me siento con nadie bajo la mesa a organizar cosas, que soy políticamente incorrecto no solamente con el establecimiento que está completamente vendido y apalanca la ideología de género, sino con algunos de los que se supone que están de nuestro lado, que no hacen las cosas bien. No tengo ningún problema en denunciarlo y decirlo. Entonces hoy tenemos un gran peligro, y es que nos están vendiendo que nosotros salimos el 10 de agosto de 2016 con un eslogan que era libertad para educar. Eso no es cierto, eso no es falso, eso es falso. Nosotros salimos a pedir que con nuestros hijos no se metan y que se respetara la patria potestad de padres sobre los hijos. Eso es distinto, eso es otra cosa.
Eso es lo que nosotros salimos a marchar. Fue por lo que nosotros salimos a marchar. Nosotros particularmente, y hablo en nombre de muchos de los que están en esta transmisión y muchos de los que con los que trabajamos a diario, no nos quedamos en el 10 de agosto porque la batalla de la ideología de género no solamente no ha parado, sino que se ha profundizado. El presidente Juan Manuel Santos, que salió diciendo que no existía ideología de género y que no habían cartillas, como lo dijo su portavoz Gina Parodi, 2 años después dejó 2 decretos, el 762 y el 410 de 2018. Los invito a que los revisen. Esos decretos que en derecho lo que se deshace como se hace, es un dicho que hay, el presidente Duque hubiera podido eliminar esos decretos, pero no lo quiso hacer. Nosotros salimos a marchar el 6 de noviembre de 2018, es decir, estamos hablando de poco más de 2 años después del 10 de agosto, con una marcha que se llamó Ni cartillas ni decretos. ¿Por qué ni cartillas ni decretos? Porque enlazamos el tema del 10 de agosto de 2016, que no se solucionó, porque no se solucionó con esa marcha, el tema sigue, y tampoco queríamos los decretos y por eso salimos a marchar el 10 de agosto de el 6 de noviembre de 2018. ¿Qué se produjo con esa marcha? Que Duque engavetó los decretos. Es decir, Duque no los derogó, no los ha derogado, los engavetó. Los guardó en el baúl de los recuerdos, se los quitó de las manos al Ministerio del Interior, con el cual nosotros habíamos avanzado en más de 5 reuniones que tuvimos para ver cómo solucionábamos eso de los decretos, y los pasó a la Presidencia de la República, donde ya el Ministerio del Interior no tuviera incidencia. Les estamos diciendo en esta grabación, que la voy a dejar aquí en mi perfil, lo que nos expresó el viceministro del Interior de entonces, viceministro de Asuntos Sociales. Esa batalla aún no ha parado, es decir, continúa hasta la fecha, hasta el punto de que hace muy poquito, a través de un vericueto jurídico, el colectivo político de extrema izquierda LGBT, que es un grupo político según lo describe el mismo decreto 762 de 2018, piden que esos decretos se ejecuten. Repito, el presidente Iván Duque no solamente no los derogó, sino que los tiene ahí, digamos, cocinando en bajo, como dicen algunos. Y si él no los deroga, seguramente el próximo gobierno, que Dios no lo quiera, esté en manos de la izquierda, nos va a aplicar la ideología de género como nunca la hemos visto en nuestra historia, como nunca. Esto es lo que se debería decir en un día como el 10 de agosto de 2020. Darnos aplausos porque me acuerdo yo hace como 1 año o 2 años, salieron diciendo que estaban celebrando la victoria sobre la ideología de género. No solamente es una farsa, sino que es una payasada. No es responsable. No podemos engañar a la población. Muchos de nosotros a estas alturas, y me uno a lo que voy a decir, a hoy manejamos organizaciones de tipo jurídico, es decir, fundaciones, instituciones. Nosotros concretamente manejamos 2. El Instituto de Investigación Social, que es una organización académica
y el movimiento Solidaridad, que es una organización, digamos, de movilización, llamémosla así. Pero no por eso, no porque se necesite el apoyo de la gente, yo puedo buscar quedar bien con la gente sin decirle la realidad de lo que está ocurriendo en el país y de lo que ha ocurrido en el post 10 de agosto de 2016. Como lo dije en un escrito que puse en un perfil de hoy de Instagram cuando publiqué la foto del perfil de este libro que surgió a raíz de todo lo que ocurrió en el 2016. El acuerdo de La Habana, empujado por el globalismo, porque fue la ONU, fueron los Castro, fue Venezuela y fueron las FARC, el ELN y demás grupos narcoterroristas, impusieron la ideología de género transversalmente en el Acuerdo de La Habana. Acuerdo que, protegido por cortes como la JEP, está blindado y se sigue llevando adelante. ¿Por qué no le decimos eso a la gente hoy, un 10 de agosto? Por eso el título de la publicación que promovió esta transmisión era: vamos a defender el legado del 10 de agosto. Defender el legado del 10 de agosto significaría decirle a la gente: hoy, como nunca, como no fue la realidad del 2016, deberíamos salir a las calles como se hizo en el 2016. Porque el país del 2020 y el país del 2016 son dos países completamente distintos. Porque mientras nosotros nos hemos puesto a poner el retrovisor y a celebrar cosas como el 10 de agosto de 2016, como hoy hicieron algunos, las izquierdas no han parado en su avance y hoy inclusive son gobierno. El legado que debería retomarse del 2016, del 10 de agosto, es decir, así como el 10 de agosto del 2016 decidimos salir masivamente a las calles, inclusive impulsados por sectores religiosos, hoy deberíamos estar pensando en hacer algo inclusive superior, porque la realidad de hoy es peor que la del 2016. Si bien nos quitaron la piñata que nos distraía, esa que nos pusieron que nosotros le llamamos cartillas y que ya no vemos, lo que hicieron fue transversalizarnos esas cartillas en todo el ordenamiento jurídico y en toda la nación desde diferentes partes, como es el Congreso, las Cortes y el Ejecutivo también. Entonces es muy complicado lo que está pasando en el país hoy en día. Es muchísimo más complicado que lo que ocurría en el 2016, porque la ideología de género que combatimos con la marcha del 10 de agosto de 2016 se ha profundizado. A las señoras, la rectora Azucena Castillo y a la psicóloga del Gimnasio Castillo Campestre las condenaron. Ustedes pueden encontrar las declaraciones de la psicóloga en audiencia que fue pública y que fue transmitida, obviamente, por los medios de comunicación que son afines a esta propaganda, diciendo que ella pedía perdón por haberle pedido a Sergio Urrego que le comentara a su mamá, a sus papás, de la relación en el colegio. Una cosa completamente absurda, porque todo colegio debería informarle a los padres qué hacen sus hijos, que no tiene que ver con lo académico en los colegios. Y ese caso
se convirtió en el viacrucis del sistema educativo nacional que FECODE, extrema izquierda, revolucionaria, marxista, comunista, socialista, apalanca en el país de la mano de Nelson, se me escapa el apellido, Hurtado Romero, el presidente actual de FECODE. Se me escapa porque cambiaron al presidente de FECODE hace muy poco. Entonces, ese es el mapa del 2020 y el legado que se debería defender del 10 de agosto de 2016 es que deberíamos salir a las calles porque no solamente van por nuestros hijos, sino que hoy en día, fruto no solamente de la Corte Constitucional, sino de la Corte Suprema de Justicia, que están secuestradas por las izquierdas revolucionarias, de la mano principalmente de los agentes del M-19, deberíamos pensar en salir a las calles y, por ejemplo, revivir un eslogan que sí debería llegar al alma y al corazón de los colombianos, y es el que se produjo en la marcha del 2003, que fue la marcha más grande en la historia de Colombia, que decía "No más FARC". Hoy deberíamos unirnos en lo fundamental, como decía Álvaro Gómez Hurtado, y es en que muchos de nosotros podemos tener diferentes visiones de la defensa de la familia, o voy a ampliarlo un poco más, de lo que sería el significado de derecha. Pero si hay algo que debería aglutinarnos, pensando en el 10 de agosto de 2016, es que no queremos el comunismo, el socialismo y el marxismo en nuestro país, que se inoculó sobre todo en el sistema educativo y que ha cambiado las mentes y los corazones, los ha secuestrado de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Viene una oleada juvenil de comunistas que, entre otras cosas, están dispuestos inclusive a irse al monte a combatir si les toca hacerlo, porque ese es el nivel de adoctrinamiento. Así es, está diciendo una persona, sí, allí salió a hablar de la calle a decir que no se nace hombre o mujer, sino que se llega a serlo. Eso ocurrió en el marco del Acuerdo de La Habana. Diana Ramírez quiere hablar conmigo. Bueno, yo podría conectar a alguno de ustedes, pero quiero terminar esta parte introductoria. Entonces, para puntualizar y para finalizar, digamos, el legado del 10 de agosto de 2016 y lo que nosotros salimos a decir no fue a pedir libertad de educación a secas. Si se habla de libertad de educación, como lo hicieron hoy en Twitter, yo por eso nunca puse ese hashtag, debería ser la libertad de educación que tienen por la patria potestad los padres sobre sus hijos. Eso sí, cosa que no quedó claro en Twitter, cosa que no quedó claro en la transmisión que hoy ese grupo hizo. Pero el legado, más allá de la finalidad con la cual salimos, que fue que se respetara la patria potestad de padres sobre hijos, sobre todo en el tema educativo, que eso fue lo que salimos a hacer el 10 de agosto de 2016, es que hoy, 4 años después, el país transversalizó completamente la ideología de género. No se trata de una cartilla, se trata de absolutamente todo en la educación, sobre todo en el distrito, que viene impreso con ese cáncer cultural, con ese germen de muerte que rompe a las familias, que divide a la sociedad, que hace que nuestros jóvenes renieguen de sí mismos, no tengan ni Dios, ni patria, ni ley,
Eso es lo que hace este cáncer que inocularon no con una cartilla, entendamos eso, sino con absolutamente todos los pensum, todas las medidas del distrito, que tiene más o menos un piso dedicado solo a este tema. Mientras en el periodo pasado, en el periodo de Peñalosa, que es triste decirlo, pero en lo cultural es exactamente igual a Claudia López o a Petro, que eso es lo que no ha entendido la supuesta derecha colombiana. Mientras en el periodo de Peñalosa había un cuarto de 2x2, que era la oficina de asuntos religiosos de la alcaldía, el tema de asuntos LGBT era casi un piso completo, para que ustedes dimensionen las proporciones del trabajo de estos grupos subversivos en Bogotá, que tienen funcionarios transexuales, jovencitos con senos, con cola, que son los que ponen las barandas de las tarimas en parques como Teusaquillo o parques de Suba para hacer shows y temas LGBT. Esa es la realidad que deberíamos tocar un 10 de agosto, como fue el 10 de agosto que hoy algunos celebran, dando a entender que vencimos la ideología de género, lo cual es completamente falso, es mentira. Y es mentira porque esperamos cada 10 de agosto para hacer algo, una transmisión, un conversatorio, y resulta que los grupos de izquierda están todos los días militando y actuantes, todos los días, cada hora del día. Hoy Bogotá tiene a la expareja de Gina Parodi en la alcaldía, hoy par de Angélica Lozano. En este librito del 2016 tengo un artículo que se llama Angélica Lozano y la pauperización de la juventud, que está fechado el 22 de agosto de 2016 y que señala algo que dije en un video pasado cuando lanzamos la revocatoria de Claudia López, y es que Angélica Lozano, Claudia López y su pandilla borraron del léxico bogotano la palabra chapinerear, que era una palabra muy típica en Bogotá, pero la borraron de tajo porque ir a chapinerear hoy en día significaría que te apuñalen o que te droguen o que encuentres antros de perdición en cada esquina, que fue lo que promovieron estas señoras. Y que en el parque de Chapinero, que enarbola una bandera que yo fui a bajar y lo dejo acá registrado en la cámara, pero que desafortunadamente es un trapo espantoso, sucio, que si usted lo toca se contamina de lo podrido que está, que no valía ni la pena ir a hacerlo, pero fui a hacerlo. Esa es nuestra realidad al 10 de agosto de 2020. Esa es la realidad que tenemos que combatir hoy en día en la ciudad de Bogotá y en Colombia. Una realidad para la cual desafortunadamente un presidente como el que tenemos es proclive y no combate, y no va a hacer nada con los decretos que dejó Santos, que los tiene ahí y que por una orden judicial le están obligando a ejecutar, y eso hará que llegue la ideología de género a cada esquina del país. Esa es la realidad del 2020 versión 10 de agosto. Muchas gracias a los que se conectaron y les recuerdo el legado que debería dejar el 10 de agosto de 2016 para todos nosotros que hoy estamos recordando ese día, es que debemos salir a las calles y que debemos prepararnos para defender al país
de las izquierdas comunistas que se han apalancado, sobre todo en la ideología de género, para pervertir la mente y el corazón de nuestros niños y para secuestrarlos. Alguien decía en estos días, el diablo, haciendo creer que no existe, obra mucho más y mejor y se profundiza. Personas hoy en día que han desplegado sus tentáculos, como Alejandro Riaño, que tiene un personaje que se hace llamar Juanpis, como los señores de la tele letal, Martín de Francisco, como actores como Santiago hizo el papel de Garzón en RCN, y otros se ríen al hablar del castrochavismo, se ríen al hablar del Foro de Sao Paulo. Y hoy Sarah Winter, que tiene en su tobillo un aparato que le impide salir de su casa porque está en arresto domiciliario, nos confirma cómo el Foro de Sao Paulo opera, obra y actúa contra las democracias y tienen secuestrado por la rama judicial y por el Congreso a Brasil, impidiéndole a Bolsonaro, que es un presidente eminentemente cristiano y de derecha, gobernar. Dice Euasaf, Open Society, la misma chica de la puya tan zurda admite que es financiada por Open Society. Yo tengo el documento de los contratos de la financiación que le hace Open Society a la puya de la mano del muchacho. El muchacho es el, llamémoslo así, el cerebro de esas operaciones, el de las gafitas. Entonces, queridos amigos, en este momento, 10 de agosto de 2020, el mapa no puede ser más preocupante y vamos a tener que reaccionar, actuar en consecuencia y tratar de unir a la gente en torno a la idea de que no queremos socialismo y comunismo, que es algo, es una variable que posiblemente nos ayude a todos para hacer una mayor unidad y cohesión. La persona que está diciendo que tiene los videos de la silla vacía admitiendo ser financiada por Open Society, ojalá me los pueda hacer llegar, porque vamos a combatir esto obviamente también por las redes, nos ayudaría muchísimo. Entonces, sigamos despertando a la gente. Necesitaremos de todos, porque tendremos que sí o sí salir a las calles. Quiero confesarles que me llamó muchísimo la atención, que a pesar de que hubo marchas por el tema de la detención domiciliaria de Álvaro Uribe, marchas no, sino manifestaciones en las calles, me parece sospechoso, lo digo en ese sentido, que no fueron las manifestaciones que debieron haber sido. Yo no soy uribista, no milito en el Centro Democrático, pero pareciera que el Partido Centro Democrático con alguno de sus miembros le jugara a la corte más que al mismo Uribe, porque no ha habido las manifestaciones que deberían haber, es decir, una cosa monumental, algo que dijera se removió el país. No ha pasado eso, hasta el punto de que hoy tuvo que salir la esposa del doctor Uribe, doña Lina Moreno, que nunca había salido,
a dar unas declaraciones vía comunicado. Entonces, todas estas cosas, o sea, si uno no ve el mapa, llamémoslo así, geopolítico del país, en el bloque total de lo que está ocurriendo, va a ser muy difícil enfrentar a a lo que se viene. Hay una cosa importante que está diciendo Viviendo Esencial: estamos amedrentados por la cuarentena. Ese es otro punto ya para finalizar, y es que nosotros hice el ejercicio de vivir 1 o 2 días la vida normal, es decir, como si no hubiera cuarentena. Lo hice por ejercicio. Hermanos, mire, la verdad, el amodorramiento, el aplastamiento de la gente en su ánimo, en sus decisiones, en sus actos, fruto de la cuarentena, es incalculable. Usted vive un día, los invito a que lo hagan. Vivan un día como si no hubiera cuarentena. No les estoy diciendo que no se cuiden. No les estoy diciendo que no usen lo que consideren usar, tapabocas, lo que sea, no sé. Ustedes determinarán. Lo que les estoy diciendo es en cuanto a las actividades, en cuanto a lo que hay por hacer en un día. Yo hice el ejercicio y la verdad, el amodorramiento, el aplastamiento que produce un encierro que a estas alturas va en 160 días es impresionante, es incalculable. Entonces, escogieron los comunistas una fecha bastante propicia para hacer sus fechorías, y nadie dijo lo que debía decirse, nadie actuó como debería actuarse. Eso es delicadísimo, eso es peligrosísimo, porque nosotros a la gente la tienen amodorrada, aterrorizada. Sin embargo, quiero retomar el tema del Centro Democrático. Hicieron algunas caravanas en unas ciudades más grandes que en otras, una muy importante en Medellín, otra en Cali. Ahí ya no hubo pandemia, ahí ya no hubo miedo. ¿Ahí qué pasó? Ahí sí no nos dicen que las cifras se dispararon. La verdad, estamos en un momento muy delicado para la nación, y si hay un legado del 10 de agosto de 2016 es que la manera de conseguir lo que necesitamos y la protección de nuestros niños es saliendo masivamente a las calles. Hoy, 10 de agosto de 2020, no solamente invitaría yo a que enarbolemos la bandera del 10 de agosto de 2016, sino que tomemos con la otra mano el asta de la bandera de febrero del 2003, si no estoy mal, que fue cuando se hizo la marcha de No Más FARC, porque el peligro que estamos viviendo es incalculable. Es incalculable. Como dijo un senador sobre el señor Iván Cepeda, están envalentonados y no van a parar hasta lograr su propósito, que es fagocitarse, tragarse a Colombia. Muchas gracias a ustedes por escucharnos estas reflexiones. Ojalá
los que puedan, yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen, pero los que puedan leer los artículos que están acá, donde desenmascaramos todo lo que ocurrió en el 2016, lo puedan hacer para tener una visión transversal de lo que realmente fue el adoctrinamiento de ideología de género y cómo se ha perpetuado y se ha profundizado hasta nuestros días. No sé si alguno tenga alguna pregunta para cerrar de pronto, alguna sugerencia. Bueno, vemos que aquí hay algunos amigos de la contraparte, no tenemos ningún problema. Dice aquí Asaf, en Argentina, ¿dónde se consigue ese libro? No se consigue el libro en Argentina hoy físico, pero en unos días va a estar en Amazon, para que por Amazon lo consigan. Muchas gracias a todos por estar acá. Aquí dice Andrés Camacho, así los brutos metan miedo, vamos a salir. Gracias por acompañar nuestro despertar, Colombia lo necesita. Bueno, contamos con ustedes, este video va a quedar aquí en mi canal. Empiezo hoy una campaña en Instagram porque Instagram me tiene bloqueado mis en vivos. Puedo hacer en vivos solo como estoy en este momento, pero no puedo hacer en vivos acompañado porque me los bloquean. Entonces empezamos una campaña para robustecer esta cuenta hasta donde nos deje Instagram antes de que la cierren, si es que la van a cerrar, que alguna vez me amenazaron con cerrarla, para ver si logramos que nos activen los en vivos, porque hemos tenido más o menos 10 invitaciones de diferentes partes del país y del mundo. Hoy fue la más reciente de Argentina y siempre nos bloquean los en vivos. Entonces iniciamos una campaña, contamos con el apoyo de ustedes. Muchas gracias, sigamos adelante en esta batalla cultural, necesitaremos de todos y que este 10 de agosto nos sirva para conservar el legado del 10 de agosto de 2016 y retomar el de febrero de 2003, donde salimos todos a decir no más FARC. Dios los bendiga y muchas gracias.